¿Cómo están mis amigos? Les saluda Leslie Yacas Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Los invitamos a que revisen nuestras redes sociales www.enterateconleslie.com. Hoy es un día especial, 10 de diciembre. Celebramos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los primeros 30 derechos reconocidos en todo el mundo para la persona. Y con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, que siempre es un espacio de reflexión para poder intercambiar opiniones, conductas, gestos, políticas, compromisos de los estados, de la sociedad en general, para beneficiar a la humanidad, pues tenemos una entrevista muy especial. Está con nosotros el profesor Marco Delo. Él es abogado, doctor en Derecho, internacionalista, experto mundial en derechos humanos, italiano y residente en el Reino Unido, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Aberystwyth en Gales. Vamos a tener una conexión directamente desde el Reino Unido con Marco Delo para que conversemos todo lo relacionado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Y no te muevas, céntrate con Leslie, porque después vamos a tener una entrevista con Fabián Salvioli, argentino, doctor, abogado y además relator de las Naciones Unidas. También para conversar con él todo lo relacionado al marco internacional de los derechos humanos en este día tan especial. Sí. ¿Cómo están, amigos? Regresamos entonces con el bloque de internacional y tenemos en vivo al doctor Marco Odelo. Muy buenos días por acá, muy buenas tardes por el Reino Unido. ¿Cómo está, doctor Marco Odelo? Es un placer siempre tenerlo en el programa Entérate con Leslie. Muchas gracias, Alexis, por la invitación y para pedir una charla sobre temas de derechos humanos en este día que Muy especial. conmemora. Hoy Especial, sí. conmemoramos un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los primeros 30 derechos reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, escuchando las palabras de la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, decía que la humanidad enfrenta una triple crisis: la crisis del racismo, la crisis del odio y la crisis de la misoginia y de la desigualdad. ¿Qué opinión le merece, doctor Marco Delo, conmemorar el aniversario de la Declaración Universal, que hoy hablo con usted, de derechos humanos, y en otras partes del mundo miles de personas pierden la vida si no veamos el conflicto de Rusia-Ucrania? Sí, como siempre, cuando se celebran las cosas, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Las dos no se disjuntan o van de distintos caminos. Entonces, si de un lado vemos situaciones complicadas, como el conflicto de Rusia y Ucrania, o la situación de migrantes en varias partes del mundo, continentes, Latinoamérica, Europa, África. Yo creo que al final de cuentas, es cierto que la Declaración Universal tenía y tiene una aspiración ideal, pero también tenemos que tratar de medir o balancear lo ideal con la realidad. Esto no quiere decir que tenemos que hacer compromisos o bajar el nivel de protección o de atención a los derechos humanos, porque en algunas situaciones se están violando. Hasta lo contrario, sería utilizar los medios aún pocos y muy débiles que tenemos para tratar de promover y proteger los derechos humanos según los principios que dio tanto la Carta en términos generales de Naciones Unidas como la Convención, todas las convenciones que han seguido la Declaración Universal. Doctor Marco Delo, uno de los aspectos que me motiva a reflexionar en este día tan especial es justamente el comportamiento de los estados, ¿no? Los estados son los principales actores de las relaciones internacionales, son los destinatarios de las normas internacionales, son los que crean las normas,
son los que ratifican estos tratados. Sin embargo, la conducta que ellos expresan ante la comunidad internacional, pues no la aplican cuando hay escenarios dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, ¿no? Usted conoce el Perú, ha vivido en Perú algún tiempo y me imagino que ha estado siguiendo algunas noticias de nuestro país en los últimos días. Y en el Perú, por ejemplo, hace 2 días atrás dieron un golpe, el jefe de Estado, el señor Pedro Castillo, dio un golpe de Estado, rompió el orden constitucional, ¿no? El sistema democrático, que justamente, doctor Odelo, es una interdependencia, es un consenso adoptado por los estados, ¿no? La democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Entonces, ¿cómo entender esto, doctor Marco Odelo? ¿Qué pasa con los estados? No solamente el Perú, que valgan verdades, doctor Odelo, en marzo del 2012, en nuestro país, el Estado peruano, promovió una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos justamente con esta interdependencia de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Y sin embargo, es un jefe de Estado, fue un presidente que golpea la democracia, los derechos humanos y el sistema democrático, que hoy, felizmente, está tras las rejas, ¿no? Y se salvó de pedir un asilo político gracias a la reacción ciudadana. Entonces, ¿cómo entender, doctor, desde la perspectiva de los estados, qué se tiene que hacer, qué deberían de hacer los estados para que esta universalidad de la que se proclamó hace 74 años realmente cobre vigencia en la humanidad? Sí, yo creo que aquí hay que, bueno, habría que entrar en una disquisición de derecho internacional muy amplia que no voy a abarcar. Pero creo que hay que distinguir entre Estado y gobierno. Es cierto que el gobierno representa el Estado, pero a veces el gobierno abusa del Estado. Porque el Estado, según la Convención de Montevideo famosa, la definición es un territorio, una población y un gobierno. Ahora, el gobierno no es solamente el Estado. El gobierno, en base al derecho internacional, representa al Estado. Pero la cuestión fundamental es, ¿el gobierno representa a su población efectivamente o no? Este es un primer problema. Segundo, las obligaciones de los estados son obligaciones del Estado, no del gobierno del momento. Entonces, si, por ejemplo, Francia, Italia, o Perú o China ratifican un tratado, el tratado vincula al Estado independientemente del gobierno que está en ese momento al poder En el poder o en el político. poder. Exactamente. Entonces, esto también es un problema cuando hablamos de aplicación del derecho internacional, ver cuál es el Estado, pero también cuál es el gobierno que en ese momento representa este Estado en específico. Entonces, aquí lamentablemente los mecanismos son muy débiles para poder decir, bueno, este gobierno no representa, ¿quién va a decidir que el gobierno no representa a su población? Pero también es cierto que si vemos tanto la Carta de Naciones Unidas en relación con la autodeterminación de los pueblos o con el principio de soberanía, cuanto los tratados de derechos humanos hacen referencia a formas de gobierno que no son autoritarias, despóticas, o nazista o fascista o racistas. El tema es que si no todos jugamos con la misma regla del juego, el juego no funciona. Porque si yo asumo una responsabilidad delante del sistema internacional o delante de cualquier organización internacional, en este caso en particular Naciones Unidas, ratificando la carta, ratificando los tratados que hablan de autodeterminación de los pueblos, respeto de los derechos humanos, no violación del principio de discriminación, etcétera, etcétera. Y después
una de las partes no juega con esta regla, claramente es complicado poderla aplicar de manera efectiva. Si yo digo, voy a jugar ajedrez y sé que la reina se mueve en todas las direcciones y el otro dice, no, este es el rey, al final no voy a sacar un buen juego. Todo se queda bastante confundido. Entonces, yo creo que ahí también probablemente hubo quizás una forma de idealismo o de visión positiva del futuro del mundo y de las generaciones futuras durante tanto la Carta de Naciones Unidas en San Francisco como en la declaración, pensando que todos los estados iban a rechazar formas autoritarias. Ahora, la forma autoritaria de entonces era el fascismo y el nazismo, pero tenemos formas autoritarias de muchos nombres, muchas formas y muchos orígenes, tanto religiosos, ideológicos, políticos. Y esta forma autoritaria no encajan en un sistema que estaba previsto por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, como lucha en contra de toda forma de autoritarismo y en contra de la Declaración Universal, que estaba en contra de toda forma de discriminación basada en temas de raza, de ideología, de religión o de cualquier otra forma que pueda crear estas diferencias y Bien. antagonismos. Yo decía hincapié al tema del Perú, que es el país al que pertenezco y con mucho orgullo, ¿no? Pero el tema es que justamente el expresidente Castillo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Ante la comunidad internacional, él no representaba solamente a su gobierno, sino representaba al Estado peruano y se comprometió con la democracia, con la transparencia, con la lucha contra la corrupción. Miren lo que vino a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que hay esta dicotomía de que es, claro, yo entiendo la diferencia entre Estado y gobierno, pero vamos que esto ponen aprietos, ¿no? Una forma, usted lo ha dicho, o sea, las formas autoritarias, desde la perspectiva en que se vean, ideológicas, religiosas, culturales, sistemas, etcétera, pues están reñidas con el tema de protección de derechos. O sea, no se le puede pedir a un sistema dictatorial, autoritario, desde la perspectiva de donde se mire, que protejan y garanticen derechos. Esto creo que nos tiene que quedar claros y como elección ciudadana también, pienso yo, ¿no? En este sentido, para poder calzar lo que es el sistema de protección. Doctor Marco Delo, quisiera hacerle otras preguntas muy breves para cerrar la entrevista, porque sé que usted es un hombre muy ocupado. En cuanto a la misma universalidad, hablamos del tema religioso, por ejemplo, ¿no? O sea, desde la perspectiva religiosa, ¿cómo calza la universalidad? ¿No? Desde la proliferación de diferentes cultos, religiones que tienen los países, ¿cómo calza la universalidad? Porque aquí en el occidente, de forma occidental europea, tenemos libertades fundamentales, pero en otros países no, sobre todo la Uh -huh. mujer no tiene los mismos derechos que tengo yo, por ejemplo, que tienen otras mujeres. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, un poco como mencionábamos antes, en el sentido de que la forma de gobierno muchas veces determina limitaciones y violaciones de derechos humanos, que era la idea que todo lo contrario, que los derechos humanos, como los derechos constitucionales a partir de la Revolución Francesa y Americana, tenían que limitar el poder del gobierno frente a sus ciudadanos. O sea, estamos en el mismo estado, ¿eh? No estamos hablando de un estado en contra de otro. Entonces, si estos principios no se aplican, seguramente vamos a encontrar que por motivos ideológicos, religiosos, étnicos, multiculturales, lo que sea, una parte del gobierno va a violar los derechos de una parte o gran parte de su población. En ese sentido, yo creo que también escuché durante la Asamblea General la declaración del presidente de Irán,
que es un ayatolá, un religioso, un líder religioso. Y él hablaba de derechos humanos, pero después en práctica lo que vemos es otra cosa. Las reacciones que pasaron en Irán La en incongruencia. contra de la muerte. Bueno, sí, pero los políticos son incongruentes, ese es el tema. Lamentablemente no son abogados, tampoco son filósofos que aplican la lógica, Bueno, ellos aplican su interés propio. Entonces el político va a decir hoy una cosa y mañana el opuesto, siempre que le salga cómodo para mantenerse en el poder. Esta es gran parte de lo político, no quiero decir todos, ¿eh? Pero es cierto que, bueno, este lo reconocían ya los antiguos griegos en Atenas. Entonces no es algo nuevo de nuestra generación, sino viene desde hace miles de años. Entonces yo creo que ahí también, si se aplicaran los principios de no discriminación, de tolerancia, de respeto de los derechos humanos, las cosas se podrían ajustar aún en situaciones donde uno puede decir, bueno, nosotros tenemos más una ideología de este tipo, más de otro, pero no puede uno imponer como hicieron los nazis o los fascistas o regímenes comunistas, como pasó o está pasando en Rusia, que no es comunista, pero bueno, es un régimen. Hablamos de China, hablamos de países donde en realidad la forma de gobierno no está compatible con el sistema de derechos humanos. Entonces, preguntarse por qué no funciona es como decir por qué está lloviendo. Es obvio. Es obvio. No, es como decirle a Hitler, oh, no está respetando los derechos humanos. Bueno, ¿qué le quiere decir? ¿Qué puedes hacer? quiere decir, entonces, doctor Marco Delo, ya con esto cerramos la entrevista, quiere decir entonces que eh, todavía falta, son 74 años que se ha caminado, ¿no? En algo se ha evolucionado, por supuesto que sí, tenemos una amplia codificación de tratados, de normatividad en tema de derechos humanos, hemos avanzado en las fuentes de interpretación, ciertamente, ¿no? También hemos avanzado en algo en la creación de las conciencias jurídicas por parte de los estados, pero creo que, no sé si coincide conmigo, pero creo que todavía a los 74 años de esta conmemoración de la Declaración Universal, creo que todavía no encaja este perfil de conciencia, por lo menos en los estados, ¿no? Creo que todavía no encaja este perfil, ¿no? Yo creo que no sé cuánto tiempo más tendría que pasar, doctor Odelo, para que sinceramente podamos decir, bueno, ya creo que hay no una unanimidad, pero creo que hay una verdadera conciencia jurídica de los estados. Fíjese lo que pasa con Rusia y Ucrania, hemos hablado un montón del tema, ¿no? Y entre otros aspectos, Perú, que recientemente se está recuperando de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿cree usted ya que esto nos falta todavía mucho trecho para poder afianzar esa conciencia de los estados? Yo creo que en realidad el tema que mencionabas de la universalidad, ahora se me ocurre un interesante tema que estoy viendo en estos días, porque en la Corte Internacional de Justicia se dieron dos casos en la fase preliminar, que son Gambia en contra de Myanmar, que era Burma, y Ucrania en contra de Rusia. Ambos casos que se están tratando en la Corte Internacional de Justicia. La fase preliminar dijo que la Corte tiene jurisdicción sobre el tema de la aplicación de la Convención contra Sí. el Genocidio. Ujú. Entonces, aquí Gambia es un país africano, Myanmar es un país del sureste asiático, Rusia y Ucrania son países europeos, digamos, entre Europa y Asia, por el. Entonces, estos estados usan una convención sin decir, bueno, pero porque tú estás en Asia o estás en Centroamérica, el genocidio es buena cosa, es una buena práctica, hay que hacerlo, porque la gente quiere ser víctima de genocidio. No, no. La Convención contra el Genocidio se adoptó un día antes de la Declaración Universal, con la diferencia que la Convención
es un instrumento legal, mientras que la declaración en ese entonces era una declaración, entonces no tenía valor legal internacional. Entonces, yo creo que aquí es cierto que las cosas van lentamente, van poco a poco, pero es cierto que también, por ejemplo, en este caso de Gambia en contra de Myanmar, son muy pocos los casos donde los estados han utilizado el Convenio Internacional de Derechos Humanos para denunciar otros estados por su violación. Y aquí, este año, del 2022, tenemos dos casos que involucran 4 estados de varias partes del mundo sobre un tema de genocidio, que es un tema de derechos humanos, claramente. Entonces, es cierto que es muy lento, pero poco a poco, y del otro lado, si no hubiera una convención en contra del genocidio, ningún Estado podría decir, oye, mira, Myanmar está haciendo esto, o Rusia está haciendo esto, bajo la excusa de utilizar la convención en contra del genocidio. Entonces, es poca cosa, pero los avances van lentamente, lamentablemente no vamos a tener... Y además la gente va a tener conciencia de esto, porque si no tenemos una declaración y todos los tratados de derechos humanos, nadie puede decir este gobierno está maltratando o está abusando su poder en contra de. La Sin conciencia una de los regla, entonces la conciencia jurídica de los estados va a tener que ir de la mano con el escrutinio ciudadano, con el escrutinio de las sociedades, porque solo así va a entender, ¿no? Quien tanto haga las nacional, veces de representación del Estado, el jefe de Estado, el jefe de gobierno que representa al Estado, para evitar justamente el abuso de su gobierno, ¿no? En contra de derechos humanos. Entonces, yo creo que esas son lecciones que tenemos que ir aprendiendo. Va de la mano la conciencia de los estados en respetar los tratados y cumplir con sus obligaciones de protección y garantía, pero también con las denuncias que la ciudadanía tiene que hacer. No, las sociedades del mundo tiene que escrutar. Si no escruta, si no denuncia, se vuelve cómplice de tales violaciones. Muchísimas gracias, doctor Marco Delo, por esta sí. entrevista tan fructífera en el marco internacional de los derechos humanos y será hasta una nueva oportunidad. Y muchas gracias por la invitación y tengan un buen día. Gracias, muy buenos días.